Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 4, congruencia de triángulos. La lección 1, la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo. Y tenemos ahora la sección 2, medida de los ángulos externos de un triángulo. Ejemplo 1.3. En el ejemplo 1.1 se trazó una recta paralela al lado AB. ¿Qué pasaría si se traza una recta BD que pase por B que sea paralela al lado AC? Y se sigue el mismo razonamiento. Bien, vean que tenemos acá, ¿ves? Se trazó en el ejemplo 1.1 se trazó una recta que era paralela a este segmento, a este lado del triángulo, y que pasaba por acá, recuerdan. Entonces, ¿qué pasaría si se traza una recta BD? Es esta, miren, la recta BD que pase por B y que sea paralela al segmento AC. Entonces, ahí ve. Y se sigue el mismo razonamiento. Los ángulos ACB, miren, ACB, este ángulo, tiene la misma medida por ser ángulos alternos e internos entre rectas paralelas. Entonces, el ACB y el DBC. El DBC, miren. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela con esta, entonces este ángulo C es alterno interno entre rectas paralelas, ¿ve? Entonces van a tener la misma medida. Continuamos ahí. El punto E, este acá, miren, está sobre la recta que prolonga al lado AB por el vértice A. Es decir, este segmento AB se prolonga y llega, digamos, hasta ese punto E. Entonces, los ángulos CAB, CAB, es decir, este ángulo acá, y el ángulo DBE, DBE es este ángulo, miren, este ángulo tienen la misma medida por ser ángulos correspondientes. Miren que está arriba de la transversal y a la derecha de la recta AC. Y este ángulo acá está arriba de la transversal y a la derecha de la recta D o BD. Entonces son ángulos correspondientes. Entonces, como son ángulos correspondientes, tienen la misma medida porque son ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Y cuando vimos allá el tema de la unidad de paralelismo, allá vimos que los ángulos correspondientes entre rectas paralelas tienen la misma medida. Ahora bien, tenemos acá que B ángulo CBE, el ángulo CBE es un ángulo externo, el ángulo CBE, vamos a señalarlo, CBE es todo este ángulo, ¿ven? Todo este ángulo, ¿eh? Entonces vamos a marcarlo ahí para el CBE es este ángulo que marqué ahí en rojo, ¿ven? El ángulo CBE es un ángulo externo del triángulo ABC, es un ángulo externo del triángulo. De las figuras anteriores se deduce que la medida del ángulo CBE, este ángulo, es igual a la medida del ángulo DBC. DBC. La medida de CBE
CBE es igual a la medida del ángulo DBC, que solo sería este ángulo, solo sería ese, más la medida del ángulo DBE, que sería este otro ángulo. Ese ángulo más este otro hacen todo el ángulo CBE. Y por tanto, eso es igual a la medida del ángulo ACB más la medida del ángulo CAB. CAB. Entonces, ACB, es decir, este ángulo más este. ¿Ve? Entonces, y este es un ángulo externo. Y resulta entonces que miren que ese ángulo externo es igual a la medida o a la suma, perdón, de la medida de los otros dos ángulos internos del triángulo, no el que forma parte ahí de el adyacente ahí, sino de los otros dos, ¿ve? Del ángulo este más este otro. Eso es lo que hemos demostrado entonces ahí en la figura. Bueno, ahora tenemos un ángulo externo, dice, de un triángulo, es un ángulo formado por un lado del triángulo y la extensión de uno de sus lados contiguos. Por ejemplo, miren ustedes, tenemos este triángulo, ¿eh? Tenemos ese triángulo. Entonces, si nosotros prolongamos, perdón, este lado viene acá y llega hasta ahí, pero lo prolongamos. ¿Ve? Entonces, la prolongación de este lado más este lado que es parte del triángulo, entonces forman ese ángulo, ¿ve? Forman ese ángulo. Y a eso es a lo que llamamos un ángulo externo, en este caso externo del triángulo. Entonces, y la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. Es decir, este es el ángulo externo, ¿eh? Su ángulo contiguo es este, miren, que es un ángulo interno del triángulo. Entonces, la medida de ese ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos no contiguos, en este caso de C y B. Entonces, cada ángulo externo, dice, es suplemento del ángulo interno que comparte el mismo vértice. Es decir, que este ángulo externo, miren, este ángulo externo se forma por este lado y la prolongación de este otro lado, ¿va? Y este ángulo externo se forma por la prolongación de este lado más este lado del triángulo. Entonces es un ángulo externo. Y si nosotros construimos los otros ángulos externos ahí, nos vamos a dar cuenta que aquí va a haber otro y aquí va a haber otro. Y en este otro vértice van a haber otros dos ángulos externos. Por lo tanto, el triángulo va a tener 6 ángulos externos. Cada ángulo externo, dice, es suplemento del ángulo interno que comparte el mismo vértice. Es decir, este ángulo es suplemento de este ángulo, miren, que comparten el mismo vértice. Entonces, suplemento significa que al sumar este ángulo con este, van a sumar 180 grados. 180 grados. Eso es lo que nos indica esa información. Continuamos, ejemplo 1.4, encuentre, dice, la medida del ángulo X. Este es un ángulo externo, miren, del triángulo. Hay que encontrar la medida de ese ángulo. Entonces, como la medida de un ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos del triángulo no contiguo, porque el contiguo del triángulo aquí interno es este, ¿ve? Entonces, la medida entonces de ese ángulo X va a ser igual al ángulo de 83 más el ángulo de 35, a 83 grados más 35. Y la medida del ángulo X va a ser igual a 83 más 35, que es 118. Respuesta entonces, 118 grados. Continuamos, tenemos otro ejemplo. Encuentre la medida del ángulo X, es decir, de ese ángulo, miren que es un ángulo externo, es un ángulo externo. Entonces la solución, ese ángulo externo, va a ser
100 grados más 53 grados. ¿Ves por qué? El ángulo externo va a ser la suma de los otros dos ángulos no contiguos, ¿va? Porque el contiguo aquí es de 27. Entonces, solución, la medida del ángulo X va a ser igual a 100 grados más 53 grados y la medida del ángulo X va a ser 100 más 53, 153. Respuesta, 153 grados. Los ángulos, dice, de 100 grados y 53 grados son los ángulos internos no contiguos del ángulo X. Entonces, eso es lo que hacemos entonces, sumar los dos ángulos no contiguos al ángulo externo para tener la medida del ángulo externo. Continuamos. Tenemos ahora otro ejemplo, dice, tenemos ahí, inciso C, encuentre la medida del ángulo X, miren, entonces ahora es que nos están diciendo que encontremos la medida de este ángulo. Y tenemos aquí este ángulo externo que nos dice que mide 140 grados. Y tenemos este ángulo que dice que mide 90. Entonces nosotros sabemos que la medida del ángulo X más la medida del ángulo de 90 va a ser igual a la medida del ángulo externo. Miren, medida del ángulo X más el de 90 es igual a 140, que es el externo, porque el externo, acuérdense, que es la suma de los dos ángulos internos del triángulo, de los dos ángulos no continuos o contiguos del triángulo. Entonces, y por lo tanto, si despejamos para la medida del ángulo X, este 90 que está sumando, pasa a restar y nos va a quedar medida del ángulo X igual a 140 menos 90. Y la medida del ángulo X va a ser 140 menos 90, que es 50. Respuesta, 50 grados. El ángulo X va a medir 50 grados. Tenemos ahora otra forma, dice, de resolverlo, es encontrar el suplemento del ángulo externo y luego aplicar la propiedad de la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo. Es decir, como este es de 140, entonces el suplemento es lo que le falta a 140 para hacer 180, que serían 40 grados. Y 40 más 90, 130. Y 130 para 180, faltan 50 grados. Entonces X debe ser 50 grados. Vean ustedes entonces que 90 más X más 40 debe ser 180. Por lo tanto, 180 menos 90 y menos 40 nos va a dar la medida del ángulo X, que es 50 grados. Bueno, ahora tenemos ahí el ejercicio 1.2. Es una tarea donde ustedes van a resolver, van a encontrar la medida del ángulo X en cada caso. Ya hemos explicado ahí, entonces está en ustedes entonces encontrar la medida del ángulo X en cada uno de esos casos. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.